Hola, muy buenas noches. Ok, entonces, muy buenas noches. Soy Yves Martino, soy consultor en migración canadiense. Ese webinar estaba previsto en la plataforma de Webinar Jam. Por alguna razón no está funcionando y por eso utilizamos ahora de último minuto, pero pues para adaptarnos a Instagram y a Facebook. Entonces, dado que es un cambio de último minuto, voy a dejar unos minutos para que más personas puedan conectarse. Y entonces quiero enviar también un mensaje eh, al, al email para dejar unos 5 minutos para que todos puedan conectarse. Y también permíteme un instante aquí. Voy a abrir eso. Ahora, quiero hacer una cosa también con ustedes. La presentación en PowerPoint creo que es útil, pero no estaré capaz de mostrárselas. Entonces, en el transcurso de la semana, porque ya estamos a jueves, o sea, digamos de aquí al fin de semana, voy a poner en nuestro blog el PowerPoint y entonces podrán verlo. No, vamos a hacer una cosa mejor. Ya tengo una otra idea. Lo va a descargar ahora. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su paciencia con esta adaptación. Una plataforma que no funciona es un inconveniente, pero lo bueno es que podemos estar todos juntos. Súper, entonces ya tenemos una buena cantidad de personas. Venga, voy a pasar un enlace en Facebook. Entonces los que están en Instagram, si pueden entrar a la página de Facebook de Martino Minicano, o sea, no ahora mismo porque va a tomar unos 3-4 minutos para subir el PowerPoint. Pero podrán ver en Facebook, es facebook.com/artim.ca. Podrán ver el PowerPoint para seguir la conversación conmigo. Y les agradezco muchísimo su colaboración con esta situación. Okay, entonces... muy buenas noches. Les agradezco inmensamente su paciencia. Siempre tenemos un público genial y esta noche no es excepción. Listo, ok. Entonces, el PowerPoint, voy a escribir ahora en Facebook el PowerPoint de la presentación. Listo, entonces podrán seguir conmigo. Díganme si han podido
ver dígame si han podido ver el PowerPoint en Facebook. Daniel, muchísimas gracias por su comentario. Ahora, todas las preguntas que hacen, de hecho, y por la próxima hora, ok, listo, enlace, no puedo verlo. Ok, Joan, si va, para verlo, va a hacer una cosa, va a ver si... no, una vez que ya estamos en vivo en Instagram, ya no puedo escribir. Un favor, en Instagram, por favor, los que están en Facebook, en principio deberían tener acceso al PowerPoint sin problema. Para los que están en Instagram, les va a pedir hacer una pausa ahora, no escribir más, y va a pedir a una persona, un voluntario, que ha encontrado el enlace del PowerPoint, copiarlo para todos. O poner al menos el enlace de la página de Facebook, que es facebook.com/artin.ca. Ok. Ok, un favor. Entonces, en Instagram, no escriban, por favor. No escriban. A menos, no hagan preguntas en Instagram. Lo sé, pero si escriben, no se va a lograr ver. Listo, gracias. En Facebook. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ok, ya tenemos nuestros amigos aquí que lo pusieron bien. Entonces, si entran en Facebook, artin.ca, /artin.ca, podrán ver en los comentarios del muro. Si no lo ven, pueden hacer un reinicio. Ya podrán verlo. Si no lo pueden ver, igual vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí. Ok, listo. Bien. Vamos. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar en vivo en Facebook e Instagram sobre Quebec, residencia temporal y permanente. Soy Yves Martino, soy consultor reglamentario de la Universidad Canadiense y soy también miembro del registro de consultores de inmigración de Quebec. Mi número de registro es 11035. Es muy importante que si vayan a hacer un proceso de inmigración, deben saber que pueden siempre hacer un proceso solo o sola con el gobierno. No hay obligación de contratar un asesor, pero si deciden contratar un asesor, deben asegurarse que sea un consultor reglamentado en buena medida forma. En el caso de Quebec, debe ser un miembro del registro de consultores de Quebec, o bien puede ser un miembro de la barra de abogados de Quebec, du barreau du Québec, o un notario de Quebec. Cualquier otra persona que ofrece asesoría por remuneración directa o indirecta infringe la ley y, más que nada, les pone en situación precaria o desprotegida por recibir comentario o consejería en cuestión de inmigración que podría resultar inadecuada. También, para hablar un poco de mi background, empecé en el módulo de inmigración en el 2002. Trabajé con la Oficina de Inmigración de Quebec en México de 2002 a 2007. Tiempo parcial, trabajo con asociaciones que ofrecen seminarios para consultores y abogados de inmigración. Y más que nada soy parte de un equipo marxo-americano que tiene una gran pasión por el tema de la inmigración. El tema de esta noche es muy completo. Entonces, les adelanto que vamos a ver muchísimos temas, pero vamos a verlos de manera muy concisa. No podremos ir en profundidad. Es la elección que hicimos para esta noche. O bien íbamos a hablar de unos programas con mucha explicación, o bien íbamos a ver las diferentes opciones. Escogimos la segunda opción para el webinar de esta noche. Entonces vamos a hablar de los permisos de trabajo. Hay varios tipos de permisos de trabajo cerrados, con oferta laboral,
o sin oferta laboral en el caso de un permiso de trabajo abierto. Hablaremos de los permisos de estudios y hablaremos de los diferentes programas de residencia permanente para la inmigración llamada económica, es decir, personas que son seleccionadas por su contribución a la economía, al mercado laboral de Quebec. Entonces, la primera aclaración es que existen, respecto a los permisos de trabajo, dos grandes tipos de permisos de trabajo. Permiso de trabajo cerrado, entonces que es restringido a un solo empleador y una sola ocupación. Y hay los permisos de trabajo abiertos, es decir, que no hay restricción. Con el permiso de trabajo abierto, uno puede conseguir empleo como cualquier otro canadiense cuando está en Canadá. Hay ciertas restricciones, sin embargo, si la profesión que va a ocupar es reglamentada, por ejemplo, abogado, arquitecto, ingeniero, contador público, no podrá ejercer sin ser miembro de la orden profesional, pero eso no es una restricción migratoria, es la misma restricción que tiene un ciudadano canadiense. Yo, por ejemplo, no puedo ejercer medicina a menos que me hiciera miembro del Colegio de Médicos, por tan canadiense que sea. Y la otra restricción es que no puede trabajar en la industria del sexo, viene escrito en el permiso de trabajo. En caso que tuvieran ideas, deben cambiar de planes en ese aspecto. Si no, los permisos de trabajo pueden ser cerrados. Cuando hablamos de un permiso de trabajo cerrado, significa que el punto de comienzo es que un empleador canadiense le ofrezca un empleo. Entonces, no hay permiso de trabajo cerrado si no hemos primero hecho un contacto con un empleador canadiense. Luego, el tipo de permiso de trabajo más común, podríamos decir que es el permiso de trabajo tradicionalmente establecido, que es el más difícil, que es el permiso de trabajo con estudio de impacto sobre el mercado laboral. Eso consiste básicamente en que el empleador haga un trámite antes que podamos pedir el permiso de trabajo. Es decir, entonces que el empleador, aún sin nosotros como trabajador, debe hacer un trámite con el gobierno canadiense. Entonces, el trámite que debe hacer el empleador consiste en ofrecer al extranjero un salario competitivo para evitar la mano de obra barata. Estamos claros que por un empleo determinado, digamos, un trabajo de asistente administrativo, digamos, en una zona geográfica, el salario mediano para la profesión es, invento, de $18 por hora. El empleador dice, yo le voy a ofrecer $14 por hora. Uno dice, como extranjero, tal vez $14 es bajo para ese cargo, pero igual me interesa porque podría ir a trabajar en Canadá y eventualmente podré acceder a la residencia permanente. Por lo tanto, voy a aceptar ese trabajo de $14. Pues para evitar eso, el empleador está obligado en ofrecer al menos los $18 en ese ejemplo, que corresponde al salario mediano para una ocupación dada en una zona geográfica dada. Luego hay una página en el PowerPoint que indica la norma para los salarios. Entonces, si el empleador exige a alguien sin experiencia laboral o con menos de 2 años de experiencia laboral, en ese caso podrá ofrecer un salario dicho bajo en la primera columna de los salarios. Si el empleador exige al menos 2 años de experiencia laboral, deberá ofrecer un salario al menos mediano, que es la columna de en medio. Y si exige 9 años o más de experiencia laboral, deberá ofrecer un salario alto, que es la tercera columna. Ahora en el PowerPoint no ven las columnas, pero pueden ver un enlace a un PDF del Ministerio de Inmigración de Quebec que nos indica los salarios. Entonces, primera norma, el empleador debe ofrecer el salario. Luego, debe demostrar que su empresa es legítima y que es capaz de ofrecer ese salario. Puede parecer obvio, pero alguna amistad no podría simplemente darnos una carta de oferta de empleo para que podamos tramitar el permiso de trabajo. Debe ser una empresa legalmente constituida, legalmente operando, y debe demostrar que es capaz de ofrecer ese salario. Eso es demostrando sus ingresos declarados en el último año fiscal, y si es una empresa nueva o si es una empresa que no tuvo tan buenos resultados en el año financiero anterior, deberá demostrar de alguna manera que para el periodo por venir con la contratación del extranjero estará capaz de pagar ese salario. Luego hay que pagar las tarifas de procesamiento, que son de $1,000 al gobierno federal de Canadá,
y algunos de Quebec en este momento son de más o menos $400 canadienses. Y el empleador no puede cobrar esa tarifa al trabajador, ni de manera directa ni indirecta. No puede decir, por ejemplo, yo voy a pagar el estudio de impacto, pero usted tendrá una deducción de su salario durante los próximos 12 meses. No se puede hacer eso. El empleador debe absorber ese gasto. Y luego el empleador debe demostrar que el mercado laboral será beneficiado por el hecho de contratar a un extranjero. Es decir, que permitirá mantener empleos o crear nuevos empleos. Habrá una transmisión de conocimiento, se transmitirá conocimiento, pericia, técnicas nuevas a otros trabajadores de la empresa. Y si hay un sindicato, es crucial y esencial que el sindicato de la empresa dé su aprobación para que se pueda contratar al extranjero. Y la empresa no puede haber infringido alguna ley laboral y no puede haber abusado del programa de trabajadores extranjeros. Un ejemplo de un abuso es que publican la oferta laboral para un salario mediano. Dicen, por ejemplo, para cumplir con las normas vamos a ofrecer los $18 que mencionaba de ejemplo, pero 2 meses después de que el empleado empiece, dice, pues, ¿sabe qué? $18 es mucho, le va a pagar solamente 14 para entonces contornar las normas. Si el empleador es atrapado con esa trampa, entonces pierde el derecho de volver a pedir un extranjero, y hay muchas inspecciones que se hacen. Y luego el empleador debe demostrar que no estuvo capaz de conseguir un canadiense, es decir, que debe publicar una oferta de empleo durante al menos un mes ofreciendo ese salario competitivo y demostrando entonces al gobierno canadiense que a pesar de sus esfuerzos no logró conseguir un canadiense. Y como última etapa, debe tener un plan de transición, es decir, un plan para indicar cómo va para el próximo periodo, digamos que pide el estudio de impacto sobre el mercado laboral por 2 años, pues cómo en esos 2 años va a tomar medidas para contratar un canadiense. Si no quiere o no puede demostrar este plan de transición, debe comprometerse en apoyar el proceso de residencia permanente del trabajador extranjero. Vamos a ver eso más adelante, pero sepan, adelanto, que un extranjero que trabaja durante 1 año en Quebec y que tiene un nivel de francés intermedio alto tendrá acceso a la residencia permanente. Entonces el empleador deberá demostrar su apoyo a la residencia permanente si no hace un plan de transición. Ahora, la parte más difícil de ese trámite de estudio de impacto sobre el mercado laboral es de demostrar que no puedo conseguir un canadiense. Lo demás también es difícil, pero de manera general, cuando una empresa contrata a alguien, no es como una obra de caridad, es porque va a servir y va a ser beneficioso para el mercado laboral. Lo que es difícil es demostrar que no se pudo conseguir un canadiense para ese cargo. Ahora, en el caso de Quebec, porque esta presentación es sobre Quebec, hay una lista de ocupaciones por las cuales el proceso de estudio sobre el mercado laboral es simplificado. Significa entonces que la empresa no tiene que demostrar que no pudo conseguir un canadiense. Igual debe hacer algunos esfuerzos de reclutamiento, pero no lo tiene que demostrar. Además, no tiene que hacer ese plan de transición cuando es el primer estudio de impacto sobre el mercado laboral que pide para ese empleado o empleada. En el PowerPoint también puse un enlace a nuestro blog donde tenemos la lista de las ocupaciones previstas. Esas listas cambian de región en región. Hay 16 regiones administrativas en la provincia de Quebec y cada una de esas 16 tiene su propia lista de ocupaciones. Hay más o menos 20-25 ocupaciones por región. Y van realmente en todos los tipos de ocupaciones, desde cocineros, chef, técnicos en informática, asistentes administrativos, técnicos en maquinaria. Hay una muy vasta gama de ocupaciones según la región. Entonces, el gobierno de Quebec busca facilitar el proceso de consecución de mano de obra extranjera en regiones donde la industria, el mercado laboral, sufre de escasez para entonces algunas de esas ocupaciones. Hay otra rama del estudio de impacto sobre el mercado laboral que se llama talento global, talent global o talent mondial o global talent en inglés.
Ese programa es muy particular porque es un proceso fast track. Dentro de 10 días, uno, como empresa, la empresa podrá obtener su estudio de impacto sobre el mercado laboral y no tendrá que demostrar que no podemos ser un canadiense y no tendrá que hacer el plan de transición. Eso, sin embargo, es para algunas ocupaciones de alta demanda y el salario que la empresa debe ofrecer tiene que ser alto, no puede ser mediano. Les decía que hay 3 escalas de salario: salario bajo, salario mediano y salario alto. Pues para la rama de talento global, solamente los salarios altos son aceptados, porque la esencia de esa rama de talento global es justamente para personas que tienen un nivel de pericia bastante alto. Eso incluye a las ocupaciones siguientes: directores o directoras. Utilizo el género masculino solamente, es para hacer un poco menos pesado el texto, pero se sobreentiende que incluyo a hombres y mujeres. Entonces, directores de tecnologías de información corresponde a la ocupación código 0123. Hago un paréntesis: hemos hablado de hecho en nuestro blog, de eso en nuestro blog y en otras publicaciones, si seguramente lo han visto. Las ocupaciones en Canadá tienen un código de ocupación, el NOC en inglés, National Occupational Classification, o CNP en francés, la clasificación nacional de profesión. Entonces, cada ocupación tiene un código que corresponde no tanto al nombre de una ocupación, sino a una lista de tareas. Y entonces, si por ejemplo me contratan como director de tecnologías de información, no es que me den el nombre de esa ocupación, que es importante, sino que vaya a realizar las tareas que corresponden a la ocupación tal como la define Canadá. Entonces, directores de tecnologías de información, ingenieros en sistemas, matemáticos y estadísticos, consultores y analistas en informática, analistas y administradores de bases de datos, ingenieros y diseñadores de software, programadores y desarrolladores de medios interactivos, diseñador y desarrollador web, web designer, técnico en redes, evaluador de sistemas o tester, y productor, director técnico artístico, proyectos o director de proyectos en efectos visuales y videojuegos, y diseñadores gráficos en medios digitales. Entonces, para todas esas ocupaciones, de hecho es algo en todo Canadá, si una empresa canadiense los contrata en una de esas ocupaciones y les ofrece un salario alto, en ese caso no tienen que demostrar que no pudieron conseguir un canadiense y no tienen que hacer el plan de transición, y el trámite les tardará tan solo 10 días. Cabe resaltar que una vez que la empresa tiene su estudio de impacto sobre el mercado laboral, aún no podemos empezar a trabajar. Podemos pedir el permiso de trabajo. Ahora, teniendo el estudio de impacto sobre el mercado laboral, las probabilidades de conseguir el permiso de trabajo son altas, pero no es automático. Igual hay que pedir el permiso de trabajo en general con la Embajada de Canadá, que sirve su país de nacionalidad o de residencia. Y si tiene una oferta laboral con un estudio de impacto sobre el mercado laboral, su pareja podrá pedir un permiso de trabajo abierto y sus hijos menores de edad podrán estudiar sin costo en Canadá. Ahora, lo que interesa mucho un empleador cuando quiere contratar a un extranjero es si puede evitar el estudio de impacto sobre el mercado laboral, porque hemos visto que son muchos requisitos. Por cierto, si tiene un contacto con un empleador canadiense y el empleador no está muy seguro de cómo puede hacer para traerlo, para que pueda ayudarle a pedir su permiso de trabajo, refiérele con nosotros y podremos asesorar a su empleador para ayudarla con el proceso que debe hacer el empleador para que usted pueda obtener su permiso de trabajo. Entonces, uno de los temas que interesa mucho a los empleadores es la exención de estudio de impacto sobre el mercado laboral. Canadá tiene tratados de comercio con varios países en Latinoamérica. Entonces, hay el Tratado de Comercio de América del Norte con México y con Estados Unidos, que es para profesionales y científicos en unas 60 ocupaciones, incluyendo científicos en básicamente todas las ramas de las ciencias naturales, ciencias de la salud, profesores universitarios y de colegios, consultores de administración, diseñadores gráficos también entran en esta categoría, director hoteleros, también decoradores de interior. Hay unas 60 ocupaciones así y son
permisos de trabajo por hasta 3 años y se pueden renovar. Luego hay también tratado de comercio con Chile, que es muy similar al de América del Norte, entonces para profesionales y científicos también. Luego, Colombia y Perú tienen un tratado de comercio que es idéntico. De hecho, cuando uno va en la página oficial de Inmigración Canadá, en la sección de permisos de trabajo, cuando uno va en la sección Tratado de Comercio Canadá-Colombia, dicen vaya a ver la lista de ocupaciones con el Tratado de Comercio de Perú, porque regruparon, así se mezcló la información para los dos países. Entonces, el Tratado de Comercio es para todos los empleos de nivel 0 o A, es decir, nivel de gestión y nivel profesional, con excepciones. Entonces, aquí las excepciones para el caso específico de Perú y de Colombia es que las ocupaciones en ramas de salud y de educación están excluidas, así como en ciencias sociales, por ejemplo, abogados están excluidos y industria cultural también. Hay algunas otras excepciones, por ejemplo, directores en transporte, directores en sector manufacturero están excluidos del Tratado de Comercio. Y también el Tratado de Comercio con Colombia y con Perú incluye a técnicos. Entonces, los técnicos son, por ejemplo, los informáticos, los técnicos tecnólogos en ingeniería civil, eléctrica, la mayoría de los oficios están en esta lista. Decoradores interiores, diseñadores gráficos también están incluidos en el Tratado de Comercio a nivel técnico, agentes de ventas y compras internacionales también. Para una lista completa de condiciones de acceso a la profesión. Entonces, las condiciones de acceso a la profesión dicen o establecen las condiciones para ese cargo. Y esas condiciones, asimismo, cuando hablamos, por ejemplo, estoy perdiendo conexión de internet. Perdón, estoy perdiendo internet en Instagram. A ver, vamos a regresar. Ok. Ok, entonces, sí, en Instagram parece haberse interrumpido la comunicación y lo lamento sumamente. Ok, voy a hacer una cosa. Sí, efectivamente se fue un poco la conexión a internet. Ok, eso es una pena. Ya estoy de nuevo activo. Ok. Listo. Y en Instagram. Ok, en Facebook está bien. Ok, bueno, igual los de Instagram saben que estamos en Facebook también. Espero que se pueda resolver. Ok, entonces, se requiere, como decía, una oferta de empleo y hay que ser calificado. Y eso no es negociable. Asimismo, si para una ocupación dada se dice, se requiere un título universitario. Doy un ejemplo. Para diseñadores gráficos, en la sección de condiciones de acceso a la profesión, el texto debe tener un título colegial o universitario en diseño gráfico. Debe tenerlo. Entonces, si digamos soy el mejor diseñador del mundo, tuve premios, hice el diseño gráfico de películas, estuve en periódicos, en publicaciones, tengo medallas de diseñador gráfico. Si no tengo mi título, no podré participar del Tratado de Comercio, aunque mi ocupación está en el tratado y me dan una oferta de empleo. Y claro, las funciones deben cumplir
con la ocupación. Entonces, si, por ejemplo, mi ocupación es ser director o directora de informática, pero realmente va a ser más un cargo de supervisor que tengo con base en mis tareas, no cumpliré con el programa. Luego, otro tipo de permisos de trabajo. Vean, vamos a hacer una cosa. Ok, pienso que en Instagram voy a cerrar y reanudar en un instante. Perdonen, voy a ir con otro aparato a ver si funciona mejor. Facebook, buena conexión. Ok, muchas gracias. En Facebook no escucha nada, Dantia. Dígame, ¿otras personas en Facebook escuchan bien o mal? En lo que puedan decirme. A ver, voy a regresar con Instagram. A ver. Listo, en Instagram estamos de vuelta, salvo que esta cámara no es del otro aparato. Ok, listo. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Tenemos una mala relación con las máquinas. Me encantaría poder... Saben, durante 5 años de mi vida solía dar conferencias en persona. Me gustaba mucho más, me gusta más tener un público con quien interactuar. Igual la interacción que tenemos frente a la cámara igual es interesante. Pero cuando hay fallas técnicas es un poco molesto. Pero, ok, ya estamos. Otro tipo de permiso de trabajo temporal que de hecho no requiere una oferta de empleo de un empleador. Es para agente de negocios. Decía que para un permiso de trabajo cerrado siempre se requiere primero un empleador canadiense. Hay una pequeña excepción a eso aquí. Cuando se trata de personas de negocio, usted puede ser su propio empleador. Pero no es tan fácil. Uno no puede decir simplemente, abro un negocio en Canadá y luego me contrato y demuestro que nadie más que yo puede ocupar el trabajo. No es así tan sencillo. Entonces, como extranjero puede montar su negocio, puede crear una empresa sin visa, ni es una cuestión migratoria. Pero luego, para poder tener su permiso de trabajo, deberá primero ser accionista al menos del 50%, en la mayoría de los casos va a ser el 100%, o sea, soy yo como empresario o empresaria, trabajador autónoma, que voy a montar mi negocio, pero luego el criterio es que mi negocio deberá brindar un beneficio significativo para Canadá. O sea, que mi negocio deberá aportar algo bueno a Canadá a nivel económico, a nivel social y o a nivel cultural. Por ejemplo, mi negocio va a crear empleos, va a aportar un beneficio a través del servicio o del producto que brinda. No sé, es un producto ecológico que aporta realmente algo a la comunidad sin crear una competencia más difícil para las empresas locales. Por ejemplo, si mi negocio es de montar un restaurante en una calle en la cual ya hay 15 restaurantes de canadienses que sufren un poco, que tienen el negocio difícil, pues seguro va a ser rechazado. Pero si mi restaurante tiene, invento, un toque gastronómico en una comunidad donde no existe ese tipo de negocio y sobre todo donde no hay tantos restaurantes, entonces brindar un beneficio para la comunidad, porque en esa comunidad si quieren salir al restaurante no pueden o les es muy difícil o deben ir muy lejos, mientras que allí tendrán ese acceso y una diversidad de comida, un producto saludable, etc. O sea, puede ser un ejemplo en cuestión de cuestión tecnológica, en cuestión de servicio, en cuestión de algún producto. Las ideas de negocio son muy amplias. Si hablara solamente de ese tema, será un webinar de 3 horas, pero la ley de inmigración está hecha para que no haya una definición clara de lo que es un beneficio significativo para un negocio en particular, justamente
para que cada persona empresaria que llegue con una idea que sea beneficiosa para Canadá pueda montar su negocio y así tener un permiso de trabajo. Y la persona que tiene su permiso de trabajo, así como persona de negocios, que tiene su pareja, podrá entonces hacer que su pareja tenga un permiso de trabajo abierto y los hijos podrán estudiar también sin costo. Otra figura que es un permiso de trabajo para propietario activo. Es decir, soy propietario de la empresa y voy a trabajar en mi empresa. En inglés se llama owner operator y en francés es propriétaire exploitant. Eso requiere que sea mayoritario. No tiene que ser el 50%. Claro, si tengo más del 50% soy mayoritario, pero si hay 3 socios y tengo el 40%, los 2 otros tienen el 30%, soy mayoritario. Y se requiere pedir el estudio de impacto sobre el mercado laboral, pero no hay que hacer esfuerzos de reclutamiento. Entonces puede parecer un poco chistoso porque claro que no habrá que demostrar que no hay alguien más que pueda hacer el trabajo porque soy accionista mayoritario. Sin embargo, allí también el negocio deberá crear empleos. Es esencial que habrá un beneficio social y económico que consistirá en al menos la creación de empleo. Y la otra figura, que es un poco menos común, es para visitantes de negocio. Es decir, ya sea enviado por mi empresa, mi empleador en exterior, vengo a Canadá para hacer negocios sin entrar en el mercado laboral canadiense. Eso se va a ver, por ejemplo, en servicio postventa. Digamos, trabajo con una empresa que vende computadores a Canadá y hay una garantía. Y luego entonces una empresa o varias empresas dicen, no, pues hay algún requerimiento para los computadores que compré con ustedes y necesito la pericia de su empresa porque es su software, es su plataforma. Entonces van a mandar a alguien para reparar. Entonces no entra en el mercado laboral canadiense porque es algo propio de la garantía de esta empresa, pero la persona viene a trabajar y entonces es a fines de una acción para ayudar la empresa. Es por eso que se llama visitante de negocio, pero no entra al mercado laboral canadiense como tal. Es una figura un poco particular. Hay otro permiso de trabajo cerrado que es particular de personas que ya están en Quebec, que ya obtuvieron su certificado de selección de Quebec, que es el primer paso hacia la residencia permanente, y que entonces podrán prorrogar su permiso de trabajo. Un ejemplo clásico es, uno solicitó un permiso de estudios, estudió un tiempo, logró obtener la residencia permanente, no la residencia, sino su certificado de selección de Quebec, teniendo su permiso de trabajo postdiploma. Su permiso de trabajo postdiploma va a expirar pronto, pero tiene el certificado de selección de Quebec en mano, entonces podrá prorrogar el permiso de trabajo sin que la empresa tenga que tramitar el estudio de impacto sobre el mercado laboral. Los criterios, entonces, es de estar en Quebec y tener un permiso de trabajo que sea válido y tener una oferta laboral de un empleador que nos ofrezca un trabajo en Quebec. Y el CSQ debe ser válido, o bien, si mi CSQ expiró, podría servir siempre y cuando estoy en proceso de residencia permanente. Voy a explicar eso. Digamos que el CSQ es válido por 2 años. Mi permiso de trabajo postdiploma, digamos, era por 3 años. Pedí la residencia permanente, pero en lo que estoy esperando la residencia permanente, ya mi CSQ de 2 años expiró. Sigue válido mi CSQ expirado porque estoy en proceso de residencia permanente. Entonces, los 2 años del CSQ realmente es el tiempo que tengo para pedir la residencia permanente. Y una vez que mando mi solicitud de residencia permanente, es como si mi CSQ tuviera una vida eterna, podríamos decir. O sea, no expira mientras estoy en proceso de residencia permanente. Entonces, si estoy en esa situación, entonces también puedo prorrogar el permiso de trabajo. Y es un permiso de trabajo de 2 años. Y en casos excepcionales se podría prorrogar por 1 año más. ¿Por qué solamente 2 años? Porque se sobreentiende que con el CSQ en mano, 2 años será amplio tiempo para completar el proceso de residencia permanente. Si a los 2 años debo prorrogar mi permiso de trabajo, debo demostrar que estuve diligente en tramitar mi residencia permanente
y allí el oficial entonces va a evaluar, ok, si mandó la solicitud de residencia permanente, pero nos hemos tardado, entonces con gusto prorrogamos. Pero si uno esperó para pedir la residencia permanente, aún con CSECO en mano, ya el oficial podrá decir, ¿sabe qué? Se tardó demasiado, no fue diligente en utilizar su CSECO para pedir la residencia permanente, por lo tanto, entonces vamos a rechazar la prórroga de un año más. Entonces, muy caso por caso. Hay otra situación particular de los permisos de trabajo, que es para tratados o convenios con ciertos países. En este momento, en Latinoamérica, hay dos países, de hecho. Dos países solamente en Latinoamérica y uno en Europa que tiene esa figura. Es para Chile, Costa Rica, España. Entonces, para personas de nacionalidad chilena de 18 a 35 años, se puede pedir un permiso de trabajo abierto que se llama el Working Holiday Visa o Permis Vacances Travail, que es un permiso de trabajo de un año que permite venir a Canadá a trabajar y disfrutar las vacaciones. Entonces uno debe de contar con $2,500 para como sus gastos de llegada, pero puede trabajar a su gusto para sostener sus gastos durante el año. Pero muchos se van a dedicar este año completo a trabajar con el fin de poder lograr la residencia permanente. Para chilenos, uno puede pedir 2 veces un permiso de trabajo en esa categoría, siempre y cuando tenga menos de 36 años. Inclusive puede pedir 2 veces en una misma categoría. Entonces, el Working Holiday Visa, o Permis Vacances Travail, también una figura que es el joven profesional. Es decir, si tengo una oferta de empleo, ahí es un permiso de trabajo cerrado. Entonces, si tengo una oferta de empleo en algo relacionado con mis estudios o relacionado con experiencia laboral previa que tengo, entonces podré pedir ese permiso de trabajo joven profesional. Y casos también para estudiantes que quieran hacer su práctica profesional, es el permiso de trabajo co-op. Entonces, para hacer una práctica, digamos, de un año en relación con los estudios, hay esta posibilidad también. Lo mismo para Costa Rica. La única diferencia entre el convenio que Canadá tiene con Chile y con Costa Rica es que con Costa Rica se puede hacer otra solicitud de permiso de trabajo en esa categoría, pero uno no podrá pedir 2 veces un Working Holiday Visa, por ejemplo. Podrá pedir un Working Holiday Visa y un joven profesional, pero no 2 Working Holiday Visa. Luego, España tiene algo similar a Costa Rica, es decir, puede pedir el permiso de trabajo en una categoría, digamos, Working Holiday Visa o Permis Vacances Travail, y luego pedirlo para joven profesional, pero deben pasarse al menos 3 meses desde el fin del primer permiso de trabajo hasta que uno pida el próximo permiso de trabajo. Entonces hay este puente, digamos, de 3 meses obligatorio. México tiene un convenio para el Working Holiday Visa, joven profesional, y la práctica profesional, el co-op, pero está suspendido desde hace como 5 años y siempre pensamos que va a volver a abrir, pero no vuelve a abrir. Para todos los otros países, que es la mayoría que no hemos mencionado, luego hay convenios particulares a través de ciertas instituciones. En el PowerPoint no puse los números de páginas porque no pensaba. En la página 64 de las diapositivas hay una lista de instituciones para jóvenes en general de 18 a 35 años o 18 a 30 años que tienen esos convenios. Por ejemplo, en una de esas, que es la International Rural Exchange, para jóvenes que quieren hacer una práctica en el sector agrícola. Hay entonces modalidades. Hay también ciertos convenios de experiencia internacional para jóvenes que se pueden tramitar, no para todos los países, pero para una muy buena cantidad de países. Entonces, ISEC, SWAP, las universidades de Memorial University en Terranova, Labrador, University of British Columbia en Vancouver y University of New Brunswick. Entonces, tienen así convenios con varios países para esas prácticas o esas estadías de trabajo temporal que no dependen de una oferta laboral en general. De hecho, son permisos de trabajo abierto a menudo. Les invito a ver la página web
que puse en la diapositiva 64, si tienen menos de 36 años, para ver luego si hay una institución que está en su país que tiene algún convenio en Canadá, para ver entonces qué programa de experiencia laboral canadiense podría tener. Creo que es un bonito programa que hay que aprovechar. Y muchos me dicen que no conocen mucho esa situación. Entonces, les invito a tomar unos buenos 15-20 minutos después de la conferencia para ver el enlace que copié en la diapositiva número 64. Ahora hablamos de los permisos de trabajo abiertos. Cuando se trata de un permiso de trabajo abierto, no dependemos del empleador. A contrario, vinimos a Canadá ya con el permiso de trabajo abierto y podemos empezar a trabajar o buscar trabajo como cualquier canadiense. El permiso de trabajo abierto más común es el de las parejas acompañantes. Entonces, si uno acompaña a un estudiante que estudia a tiempo completo en una institución de enseñanza elegible, y va a definir eso, entonces puede trabajar tiempo completo. En la página oficial de Canadá hay lo que se llaman en inglés los DLI, los Designated Learning Institutions. Entonces, para pedir un permiso de estudios, hay que estudiar con un instituto designado para permisos de estudios. Pero también el instituto de enseñanza debe ser elegible para que podamos pedir el permiso de trabajo postdiploma. Entonces hay columnas por cada provincia. Digamos que no puse el enlace en el PowerPoint, contemplaba abrirlo en vivo con la plataforma de Webinar Jam, pero uno entra entonces en Google, entre DLI, Immigration Canada, o sí, de hecho DLI, Immigration Canada, y van a ver entonces un menú con la lista de las provincias. Uno pone una provincia y ahí va a ver todas las instituciones de enseñanza. Y hay varias columnas que dicen el nombre de la institución, la ciudad donde está, su número de registro. Y en la última columna se indica que entonces la institución es o no es elegible para el permiso de trabajo postdiploma. Si es una institución que es elegible para un permiso de trabajo postdiploma, significa también que la pareja podrá tener el permiso de trabajo abierto para estar trabajando mientras el sostenedor principal estudia. La otra modalidad de permiso de trabajo abierto es para pareja acompañante de un trabajador. Entonces, salvo algunas excepciones, el trabajador debe estar trabajando en Canadá al menos 30 horas por semana y debe tener un permiso de trabajo que sea válido por al menos 6 meses y debe ser un empleo de nivel 0A o B en la clasificación nacional de ocupaciones. Hay 5 niveles de ocupaciones, son nivel 0 de dirección, gestión, nivel A, nivel profesional, arquitecto, ingeniero, profesor universitario. Nivel B es nivel técnico. Entonces, por ejemplo, asistente administrativo, técnico en redes, asistente contable, técnico contable, son empleos de nivel B, son los empleos llamados calificados. Entonces, si uno tiene un empleo calificado de nivel 0 A o B, la pareja podrá pedir un permiso de trabajo abierto. Y recuerdo, en estas situaciones, hijos menores de edad acompañantes pueden estudiar sin costo. La otra modalidad de permiso de trabajo abierto es el permiso de trabajo postdiploma. Entonces, si uno estudia al menos, si uno estudia tiempo completo, entonces al menos 8 meses, o bien un diploma en Quebec de 900 horas, podrá pedir el permiso de trabajo postdiploma, pero uno debe estar estudiando un diploma, no sirve ahí estudiar idiomas, y debe estudiar tiempo completo. Las excepciones a eso es que si uno estudia su último semestre tiempo parcial, está bien. Por ejemplo, estudio un diploma de 30 créditos, estudio tiempo completo, pero me quedan 3 créditos para mi último semestre, pues es mi último semestre, por eso voy a poder estudiar tiempo parcial.
o bien si dejé de estudiar por alguna razón fuera de mi alcance. Hubo una huelga con la universidad o el colegio, estuve en maternidad o paternidad, me enfermé, o tuve una situación, por ejemplo, hubo mortalidad en mi familia, alguna situación excepcional que justifica que no estoy estudiando, me hará elegible al permiso de trabajo postdiploma luego. Pero si dejé de estudiar, si no fui a clase, si me dediqué a otras cosas, entonces, ¿se detuvo Facebook, me dicen? No, ok. Listo. Me dicen que se detuvo. ¿Se detuvo? ¿No se detuvo? A ver, quiero ubicar. No, al parecer todo funciona bien. Ok, gracias. Listo, entonces, perdón, perdí el video de... sí, entonces, si dejo de estudiar, por ejemplo, porque me dedico a trabajar o porque hago otras cosas, ahí arriesgo no tener el permiso de trabajo postdiploma y también hasta perder mi permiso de estudios. Entonces, debo estudiar tiempo completo, un diploma que me conduce a un diploma en un instituto elegible, como decía, al menos 8 meses, 900 horas, y debo haber solicitado el permiso de trabajo dentro de 180 días de la culminación de mis estudios. No hace tanto tiempo atrás eran 90 días, ahora son 180 días. Pero igual más vale hacerlo mientras uno tenga todavía su permiso de estudios o permiso de trabajo válido. Hay una explicación que voy a pasar ahora, pero recuerden que es recomendable pedir el permiso de trabajo mientras tenga su permiso de estudios válido. De manera general, mi permiso de estudios va a ser válido por 3 meses más que el periodo de mis estudios. Entonces, si pido un permiso de estudios para estudiar un programa de 1 año, 12 meses, mi permiso de estudios habitualmente será de 15 meses. Entonces, en esos 3 meses restantes es lo ideal para pedir el permiso de trabajo postdiploma. Una nota, puedo empezar a trabajar desde que pido el permiso de trabajo postdiploma. Pero ojo, vamos a ver en un momento que estudiantes pueden trabajar 20 horas por semana y pueden trabajar tiempo completo en periodo de vacaciones. Un error común cuando uno termina los estudios, es decir, ya estoy de vacaciones, puedo trabajar tiempo completo con mi permiso de estudios. No es así. Una vez que termino mis estudios, ya no estoy de vacaciones. Por lo tanto, ya no tengo el derecho de trabajar, sino hasta que pida el permiso de trabajo postdiploma. Entonces, digamos que estudio, invento, hasta el 20 de mayo. Entonces, el 20 de mayo es mi último día de clase. Todavía tengo margen hasta que el colegio, la institución, la universidad me dé mi carta de culminación. En inglés es el completion letter o en francés la attestation de réussite. Entonces, desde que tengo eso, ya se considera que completé mis estudios. Y ahí no puedo seguir trabajando ni 20 horas, ni 40 horas, ni 1 hora, sino hasta el momento en el cual haya pedido el permiso de trabajo postdiploma. Si luego el permiso de trabajo postdiploma toma 3 meses, 4 meses, 5 meses en entregarse, no importa, puedo estar trabajando. Eso es bajo la autoridad del reglamento 186W de los reglamentos de inmigración. Esta noche decidí no dar referencias legales. Créanme, todo lo que digo tiene referencia legal. Por cuestión de tiempo no pongo todas las referencias. Pero el punto es que desde que pido el permiso de trabajo postdiploma puedo empezar a trabajar, aunque el permiso de trabajo no me ha llegado aún. Y eso es interesante porque habitualmente, ¿qué sucede? Si estudio 1 año, mi permiso de trabajo postdiploma va a ser la misma duración que mis estudios, entonces va a ser de 1 año también. Pero pensando en la residencia permanente, luego, si necesito acumular 1 año de experiencia laboral, tener solamente 1 año de permiso de trabajo para trabajar durante 1 año hace que el tiempo será bastante justo. Pero, dado que puedo empezar a trabajar desde que pido el permiso de trabajo y eso va a tardar 3 a 4 meses, realmente tendré unos 15 o 16 meses para estar trabajando, lo que me da más margen para acumular mi año de experiencia laboral y así pedir la residencia permanente. Una nota también, el permiso de trabajo postdiploma se puede pedir una sola vez por vida. Entonces, digamos que estudio 1 vez, pido mi permiso de trabajo postdiploma y luego puedo prorrogar mi estadía como estudiante. Pero cuando habré terminado mi segundo diploma, ya no podré volver a pedir el permiso de trabajo postdiploma.
Ahora hablemos de los permisos de estudios. Les advertí que iba a dar mucha información. Entonces, permisos de estudios no son obligatorios, no son prohibidos, pero no son obligatorios si uno viene a estudiar 6 meses o menos. Y también si es miembro de la familia de un diplomático, entonces puede estudiar sin permiso de estudios también. Hay una situación particular con los diplomáticos. De hecho, si hay diplomáticos que nos escuchan que están en Canadá, hemos desarrollado me gusta pensar, buena pericia con las situaciones de los diplomáticos en Canadá, pero no va a tocar esos temas porque es todavía bastante particular como situación. Para el común de los estudios se va a requerir entonces un permiso de estudios. Para ello hay 2 grandes criterios. El trámite del permiso de estudios es un poco sencillo. Hay que primero tener una carta de admisión, hay que ser admitido por una institución de enseñanza, universidad, colegio, instituto de estudios profesionales, y hay que pedir un certificado de aceptación de Quebec, y luego hay que pedir un permiso de estudios. Sencillo, no tanto. Hay 2 grandes criterios para ello. Uno es financiero. Se requiere capacidad financiera para la manutención y para el costo de los estudios, la colegiatura o la matrícula. Entonces, para la manutención, una persona sola debe, según las tablas, de hecho en nuestro blog, el blog.artin.ca, sección dinero para estudiar en Canadá, podrán ver la tabla precisa del dinero que se requiere. El dinero para la manutención es más o menos, es más, lo voy a abrir porque no me sé de memoria, son 12,000, para una persona sola sin hijos, son $12,750 por año, más el costo del seguro médico, más entonces el boleto de avión ida y vuelta, más un colchón de $500 para la llegada y aparte el costo de la colegiatura o la matrícula. Hay que tener al menos el capital para el primer año de estudios. Lo que voy a decir ahora es para cuando uno viene a estudiar más de un año. La página web de Inmigración Canadá dice que no necesito el capital de más de un año. Y entonces muchos se quedan en esta frase de la Embajada de Canadá, que dice inclusive, por ejemplo, si uno va a estudiar 4 años y los estudios costarán $60,000 a lo largo de 4 años y que uno cuenta con solamente $15,000, está bien. No se lee la otra oración que dice que, sin embargo, la persona deberá demostrar que para los otros años tendrá la capacidad financiera. ¿Qué significa eso concretamente? Si voy a estudiar, por ejemplo, 2 años, digamos una maestría, debo tener o bien el capital total por los 2 años o debo tener el capital solo para el primer año de colegiatura matrícula más la manutención y luego para el segundo año, si no tengo el capital para el segundo año, que ya empieza a ser mucho dinero, debo demostrar ingresos estables que no dependerán de un eventual trabajo en Canadá. Por ejemplo, tengo un negocio en mi país que seguirá operando y que yo podré manejar a distancia, que me generará un ingreso. O bien tengo una propiedad o propiedades que son alquiladas y entonces esos ingresos estables me servirán para demostrar mi dinero, mi solvencia económica para mi estadía. O bien mis familiares, mis papás, por ejemplo, van a apoyarme con los estudios, entonces los ingresos mensuales de mis papás servirá para demostrar que más allá del año estaré capaz de seguir manteniéndome en Canadá con los ingresos de mis papás en ese ejemplo. Entonces, ese es el primer factor, es el factor sencillo. No es que cosechar, no es que tener el dinero es como cosechar frutas en un árbol, pero es sencillo en el sentido de que es matemático. Sé si tengo o no tengo el dinero suficiente desde antes de hacer mi solicitud. El segundo factor es el más complejo. Consiste en demostrar que saldrá de Canadá alternar la estadía. Pues un permiso de estudios es temporal. Entonces, todos sus permisos son temporales. Siempre tienen la exigencia de demostrar que saldremos de Canadá.
Entonces, ¿cómo demostrar que uno vaya a salir de Canadá, alternar la estadía de estudios? Se toman en cuenta una serie de factores. En esos factores, rara vez hay un solo factor que va a ser determinante, pero lo que queremos es cumplir con un máximo de esos criterios para entonces maximizar las posibilidades del permiso de estudios. Si tenemos una situación laboral estable, es mejor. Se sobreentiende que al venir a estudiar, uno antes de partir va a dejar su trabajo, pero al momento de la evaluación del permiso de la solicitud de permiso de estudios, si uno está estudiando, uno tiene una situación estable. Al contrario, si uno no está trabajando, se considera que su situación es precaria y entonces uno, siendo en situación precaria, es menos propenso en querer regresar a su país. Entonces es muy mala idea, por ejemplo, decir voy a dejar mi trabajo para prepararme para los estudios. No, hay que seguir trabajando. Luego, si uno tiene bienes y obligaciones, tengo una casa, tengo un apartamento, una finca, un terreno, o sea, obligaciones, entonces bienes son razones para regresar. Mi estatus migratorio en el país donde estoy influye. Entonces, si estoy en mi país de nacionalidad, todo bien en ese aspecto. Si estoy en el extranjero con permiso temporal, y mi permiso temporal va a expirar pronto y hace tiempo que no fui a mi país de nacionalidad, eso no me ayuda. También la situación sociopolítica de mi país influye. Asimismo, si vengo de Noruega, no es lo mismo que si vengo de la mayoría de los países de Latinoamérica. Y no es para maldecir o situación, pero sabemos que la situación de estabilidad socioeconómica de Noruega hace que es poco probable que un noruego que viene a Canadá va a tener ganas de quedarse, o sea, entre invierno noruego o canadiense, no hay gran diferencia, pero entonces la situación de estabilidad socioeconómica política de nuestro país influye para la consecución del permiso de estudios, y si uno tiene lazos familiares fuertes, eso ayuda un poco. Historia de viajes es un factor importante, pero viajes a países donde hay cierta tentación de haberse quedado. Entonces, si viajé a Estados Unidos o a Europa del Oeste o a Australia, eso ayuda. Y luego la pertinencia y coherencia de mi proyecto de estudios cuenta. Lo que estudio debe servirme para mi regreso, porque es el plan, es un permiso de estudios temporal. Debo convencer al oficial que lo que estudiaré me servirá. Es decir, entonces hay que escribir una carta de explicación que va a explicar por qué, en cuestión académica, me es más favorable estudiar en Canadá. Y no es tan buena idea insistir en el hecho que un diploma canadiense tiene mejor fama en mi país o las instituciones de mi país no son buenas y las instituciones canadienses son mejores. Pero no es siempre cierto, a menudo no es tan cierto. Y uno no quiere maldecir también de las instituciones de su país porque es un indicador de que uno no quiere regresar. Recomiendo fuertemente decir más bien el plan de estudios, el CARDEX, el PENSUM, la lista de materias del diploma en Canadá, conviene mejor a mis aspiraciones profesionales por tal razón académica, por el contenido del curso, por los profesores, por los laboratorios, las instalaciones, varios factores, sobre todo académicos. Y la coherencia, es decir, lo que estudiaré en Canadá, de qué me servirá en mi desempeño profesional a mi regreso. Entonces, si trabajo en un sector X, ese diploma que haré vendrá a complementar mis estudios, a especializarme en un sector y entonces me servirá para mi desempeño de vuelta a mi país. O puede ser, en ciertos casos, que va a querer cambiar de rama profesional, pero es más difícil de justificar. Hay que tener algunos elementos sólidos para ello y decir, quiero montar un negocio. Si nunca ha hecho un negocio en su vida o si no tiene ningún punto de partida de un negocio, por ejemplo, familia que ya tiene un negocio que podrá apoyarlo, no es buena idea decir quiero montar un negocio desde cero con el diploma en administración que haré en Canadá, por ejemplo. Luego, entonces, si quiero hablar de una novedad que hay en Quebec respecto a los cursos de francés. Desde el 1 de julio del 2019, personas con estadía temporal de estudios o de trabajo pueden estudiar francés sin costo, inclusive pueden recibir un cierto apoyo económico adicional por ir a clases de francés. Eso no aplica en todas las circunstancias, pero en todos los casos los cursos serán al menos subsidiados por el gobierno, o sea, gratuitos para uno.
y también sus parejas. Entonces, si estoy con mi permiso de trabajo y mi pareja, o si estoy con permiso de estudios, mi pareja tiene permiso de trabajo abierto, pero no está trabajando aún, pues puede ir a clases de idioma y tendrá un subsidio para ello y un apoyo financiero. Es una opción bastante interesante. Si están en Quebec con permiso de estudios o permiso de trabajo, invito fuertemente a inscribirse a esos cursos de idioma. Ahora hablemos de residencia permanente. En este momento en Quebec, la única manera de pedir la residencia permanente en programas para trabajadores calificados es bajo el programa de experiencia quebequense, el PEC Trabajadores, que consiste en haber trabajado durante al menos un año en Quebec y se debe haber acumulado 12 meses de experiencia laboral en los últimos 24 meses. Y hay que haber trabajado 30 horas por semana con un mismo empleador. Significa que si tengo dos empleos a 29 horas por semana cada uno, así acumulé 58 horas a la semana, no me califico porque no acumulo mis 30 horas con un solo empleador. Entonces puede ser en cualquier nivel de empleo, desde barrer pisos hasta ser director, directora de una empresa de tecnologías, 30 horas a la semana, cualquier nivel de empleo, y debe ser como empleado. Entonces, un trabajador autónomo, por ejemplo, no puede calificarse bajo ese programa. Y una norma es que al momento de depositar mi solicitud, tenga un empleo, esté trabajando con estatus migratorio que me permita trabajar. Y debo tener un nivel de francés oral intermedio alto, es decir, nivel B2. Una pequeña nota. Voy a explicar eso muy brevemente. Espero no confundir, pero mencionaba que cuando uno estudia, por ejemplo, un diploma de un año, luego tiene permiso de trabajo postdiploma de un año, que se puede realmente estirar por 15 meses, igual puede ser que en ese tiempo no logre acumular 12 meses de experiencia laboral. Esté cerca, tengo 10, 11 meses de experiencia laboral, y mi permiso de trabajo va a expirar y no me será posible acumular mis 12 meses de experiencia laboral. Hay un truco que es de pedir el permiso de trabajo postdiploma, que es de pedir la prórroga de mi permiso de trabajo bajo la categoría de personas que tienen un CSQ en mano, aunque no tengo mi CSQ aún, porque la prórroga del permiso de trabajo me va a tardar unos 3 o 4 meses. En ese tiempo estaré en Canadá con estatus implícito. Estatus implícito significa que si mi permiso de trabajo expira en un día, digamos 8 de agosto, y mandé mi solicitud de extensión a más tardar el 8 de agosto, en lo que espero, después del 8 de agosto, sigo con estatus de trabajador, sigo en estatus implícito, siempre y cuando no salga de Canadá durante ese tiempo. Entonces, en ese tiempo puedo seguir trabajando, seguir acumulando experiencia laboral, y así acumular mis 12 meses de experiencia laboral para solicitar la residencia permanente, solicitar el certificado de sección de Quebec, y luego mi certificado de sección de Quebec podrá emitirse en 4, 5, 6 semanas, y de esta manera entonces podré actualizar mi solicitud de permiso de trabajo para que el oficial pueda luego ver mi CSQ y al momento de la decisión, 3, 4 meses, me dará la prórroga de mi permiso de trabajo como persona que tiene su CSQ en mano. Puede ser que no hayan entendido bien esa explicación, no estoy seguro de haberla explicado bien, pero sepan que hay trucos. Si luego su permiso de trabajo postdiploma está por expirar y ve que no logrará acumular sus 12 meses de experiencia laboral, hay algunas maniobras que puede hacer que van a entonces darle acceso a la residencia permanente. La otra figura de residencia permanente que existía todavía hasta el 10 de julio, que está suspendida en ese momento, es el programa de experiencia quebequense para estudiantes. Hay ciertos diplomas que daban acceso a la residencia, que son los diplomas de estudios profesionales de 1800 horas, los diplomas colegiales de 6 semestres, 3 años en general, las licenciaturas o pregrados, o baccalaureate, bachelor's degree, maestrías, doctorados, siempre y cuando uno tenga el nivel de francés B2. Esta opción está suspendida hasta el 1 de noviembre y no sabemos si el 1 de noviembre se va a reanudar. Es una opción incierta todavía. Sepan que si tenían el plan de solicitar el CSQ como estudiante y que
está en una de las situaciones siguientes. La suspensión no aplica para usted. Son situaciones poco comunes, pero si al día 10 de julio del 2019 tenía un permiso de trabajo válido que expira a más tardar el 31 de octubre, o sea, que expira antes del 1 de noviembre, entonces no está sujeto a la suspensión. La otra excepción aquí es para el caso particular de las personas que crearon un perfil en Mon Projet Québec para la residencia permanente y que habían pedido el CCQ en Mon Projet Québec en un tiempo en el cual tenían un permiso de estudios o permiso de trabajo válido, o bien que al 16 de junio de 2019 estaban en Quebec con permiso de estudios válido o permiso de trabajo válido. Entonces, si está en una de esas situaciones, descrita en la diapositiva 86 del PowerPoint, entonces no le toca la suspensión para el PEC estudiante. Para todos los demás, lamentablemente, les toca. La otra opción de residencia permanente con Quebec es ARIMA, el famoso sistema de declaración de interés ARIMA que abrió en agosto de 2018. Hasta el momento, no sabemos cómo funciona el sistema de ARIMA. Va a ser casi un año que se indicaron los criterios, pero no sabemos cómo se van a medir, cómo se van a calificar esos criterios. Sabemos que habrá francés, que habrá un diploma de Quebec, un diploma canadiense, un diploma estadounidense, experiencia laboral fuera dentro de Quebec que va a ayudar, pero no sabemos cuáles son los criterios. Sabemos que la edad será un factor, pero ¿qué edad? Hasta los 29 años, como el sistema de entrada express, hasta los 35, hasta los 45, no sabemos. Entonces todavía es un sistema no conocido. Nadie ha recibido una invitación hasta el momento, salvo salvo las personas que acabo de describir, que son los que habían creado un perfil de Mon Projet Québec y que habían entonces enviado solicitud mientras estaban en Quebec con permiso de trabajo válido o permiso de estudios válido, o que tenían al 16 de junio del 2019 un permiso de trabajo de estudios válido en Quebec y que estaban residiendo en Quebec. Entonces son las únicas personas que pueden depositar una solicitud, son personas que han sido parte de los famosos 18,000 expedientes que han sido devueltos. O sea, todos han tenido sus expedientes devueltos, pero personas en esa situación que tienen permiso de trabajo válido, permiso de estudios en el momento adecuado, recibieron una invitación a declarar su interés en ARIMA, y esas personas recibieron o van a recibir de manera prioritaria una invitación a depositar una solicitud en Mon Projet Québec. Ojo, sin embargo, que todavía hay que calificarse, es decir, tener los 50 puntos de la tabla de puntos del programa regular de trabajadores calificados para solteros, o 59 puntos si está en pareja. Entonces eso es la misma vieja tabla que existe desde como 5 o 6 años, y hay que seguir calificándose bajo esa tabla de puntos. No queda claro si el puntaje de edad está congelado al momento de haber enviado solicitud de Mon Projet Québec en primera instancia. Digamos que mandó solicitud de Mon Projet Québec en el 2016, pues ya pasaron 3 años, capaz que haya perdido 6 puntos por edad. No queda claro si efectivamente habrá perdido esos puntos o no. Entonces, hasta indicaciones claras del gobierno al respecto, invito fuertemente a mejorar su puntaje, sobre todo mejorando su nivel de francés. Luego, entonces, la otra opción para la residencia permanente es para gente de negocios. Hay 3 categorías de certificados de residencia de Quebec para gente de negocios. Uno es para empresarios. Entonces, uno de los programas está inspirado del programa federal de los startups. Es decir, uno tiene una idea de negocios, tiene el apoyo de una incubadora de empresas en Quebec, y según el plan de negocio y según la aprobación de la incubadora y del apoyo de la incubadora de empresas, uno podría pedir el certificado de selección de Quebec bajo el programa de empresarios. La otra forma, que es la clásica, es para personas que tengan un cierto capital.
Entonces, no un capital, sino haberes, patrimonio neto de equivalente a al menos $900,000 canadienses, solo o en pareja. Entonces, eso incluye el valor de sus propiedades, menos sus deudas hipotecarias, etcétera, y el dinero que tienen en el banco, en los bancos, valor de una empresa, etcétera, al menos 900,000 de valor neto. Debe hacer un depósito de garantía de $300,000 canadienses, el cual será devuelto después que haya venido a montar efectivamente su negocio. Si el negocio va a ser fuera de Montreal, de la comunidad metropolitana de Montreal, de hecho que embarca un poco más grande, debe tener un depósito de $200,000 canadienses y debe crear una empresa. Si es para crear una empresa desde cero, debe tener al menos el 25% de las acciones. Si va a comprar una empresa, deberá tener al menos el 51% de las acciones. Y claro, se va a evaluar su plan de negocios, qué tan viable es, qué tan beneficioso es para Quebec el plan de negocio. Luego la otra figura es el programa de inversionistas. Entonces debe tener un capital, haberes netos, de $2 millones canadienses. Ahí también entre propiedades raíces, valor de negocio, dinero en el banco, etc. Valor contable neto de $2 millones y hay que contar con al menos 2 años de experiencia en gestión en los últimos 5 años. Entonces, si solamente tengo el dinero porque heredé, por ejemplo, pero nunca trabajé en gestión, no podré calificarme. Debo tener al menos 2 años de experiencia en gestión y debo hacer un depósito sin intereses de $1.2 millones canadienses durante 5 años. Después de 5 años me devuelven ese 1.2 millones, pero sin intereses. Ahora, 1.2 millones durante 5 años, suponiendo que los tiene, entonces es mucho dinero perdido porque es dinero dormido ahí. Entonces hay opciones con las instituciones financieras de tener un financiamiento. Uno va a pagar más o menos $350,000. No lo tendrá de vuelta, pero no tendrá que sacar 1.2 millones en liquidez para participar en el programa. Entonces cuesta menos sacar 350,000 que no será devuelto que sacar 1.2 millones que será devuelto en 5 años. Entonces es un programa de inversionistas. Todos esos programas, el tercer programa que es para trabajadores autónomos, están cerrados en este momento, salvo para personas que tengan un nivel de francés oral B2. Entonces, si tiene un nivel de francés oral B2, el programa nunca cierra, no hay cupos si tiene francés oral B2 para esos programas de gente de negocios. Entonces, la otra figura es para trabajadores autónomos. Debe tener aquí haberes de $100,000 canadienses. Es buena cantidad de dinero, pero mucho menos que las otras opciones que hemos visto. Y hay que tener al menos 2 años de experiencia en el trabajo autónomo que pretende ejercer en Quebec. Y debe tener un depósito de garantía que será devuelto una vez que habrá efectivamente puesto en marcha su negocio de $50,000 en Montreal o en la comunidad metropolitana de Montreal o de $25,000 fuera de la comunidad metropolitana de Montreal. Y también hay un sistema de puntos, puntos también por educación, edad, nivel de francés, nivel de inglés. Es una tabla de puntos mucho menos difícil que la de los trabajadores calificados de Quebec, pero igual se requieren esos puntos. Y como decía, entonces hay cupos limitados a menos que tenga un nivel de francés oral B2. Entonces, es el tema de nuestra conferencia de esta noche. Entonces ya estamos casi llegando al periodo de las preguntas, pero luego ya he podido ver las preguntas que han pasado y no me es capaz de responderlas, entonces tendrán que volver a escribirlas en un momento. Entonces, una respuesta común que daría cuando me preguntan, tengo tal situación, ¿cómo lo puedo hacer para emigrar? No sé, tengo X edad, tengo tal profesión, tal experiencia laboral, tal nivel de francés, tal nivel de inglés, ¿cómo puedo hacerlo para calificarme? Mi respuesta será siempre, tengo que conocer más de su situación. Entonces, invito a programar una consulta personalizada que consiste en determinar su elegibilidad, establecer un plan de acción, determinar entonces la mejor estrategia para su caso con base en su situación personal, profesional y un conjunto de factores. Entonces, y la consulta se puede hacer en persona si está aquí en Montreal o por Skype o WhatsApp según
su situación. Y entonces la consulta tiene un costo habitual de $200 canadienses, pero esta noche entonces estamos poniendo el enlace en Facebook para eso. Hay una promoción de $20 de descuento. Entonces en Instagram no estoy capaz de poner el enlace del descuento, lamentablemente. Se pueden ir a ver en Facebook. El enlace lo podrán ver. Para ponerlo en Instagram tendría que colgar. Tendré que colgar y luego ponerlo, pero no quiero colgarles. Ya les he colgado por haber perdido el internet en Instagram una primera vez. Entonces los que están en Instagram, si gustan ir a ver en Facebook, facebook.com/artim.ca, y ahí podrán ver Dios mío, el enlace para la promoción de la consulta. Pero ahora vamos a pasar a las preguntas. Voy a empezar con Facebook. Entonces, Rafael pregunta dónde es el enlace. Se va en la página facebook.com/artim.ca, hace un refresh, si refresca la página, entonces podrá ver el enlace. Ok, entonces ahora voy a ver las preguntas. Ok, ese sistema hace que es muy difícil verlas. Ok, voy a empezar aquí con... Les digo de antemano, viendo la cantidad de preguntas, me disculpo, desde ahora no estaré capaz de responder a todas. Pero va a ser el mejor esfuerzo para responderlas todas. Ok. Entonces, ¿cómo obtener residencia permanente de una persona de la tercera edad que tiene a su hijo residente en Canadá y que está sola en Venezuela? Una posibilidad podría ser un apadrinamiento. Ya es un tema diferente del que hablamos esta noche, pero un apadrinamiento podría ser una posibilidad para esa persona, si no hay otros temas de inmigración humanitaria que no hemos visto tampoco hoy, pero son opciones que podría pensar. Patricia pregunta, ¿nos rechazaron la visa de estudio si antes aplicamos a puestos laborales o programas de residencia permanente? Puede ser un factor, Patricia, porque si solicitó la residencia permanente antes, podría ser más difícil demostrar que no tiene la intención que tiene la intención de salir de Canadá, pero es un factor entre otros. Olga pregunta, ¿nos podría decir cómo funcionará el programa piloto para emigrar a zonas rurales de Canadá que abrirá el 23 de septiembre? Me gustan más preguntas que son con el tema del webinar, pero puedo decir que se necesitará básicamente una oferta laboral con un empleador participante del programa, pero más detalles aún no tenemos. Margaret pregunta, si actualmente estoy en Montreal y estudiando un DEP de 1800 horas en informática, finalizando en 2020, como tengo el CSIQ, si el PEC para estudiantes está suspendido, lo que tendrá que hacer Margaret será de pedir el permiso de trabajo post-diploma, que con su DEP de 1800 horas será de 3 años, y entonces tendrá 3 años para acumular un año de experiencia laboral y así acceder a la residencia permanente. Pamela pregunta, hola y gracias por la charla, con todo gusto. Si tengo visa de turista, ¿podría ir a estudiar francés con la actualización que hizo el MIDI en julio? No, Pamela. Los cursos de francización son solamente para personas que tengan permiso de trabajo o de estudios. La única excepción, Pamela, sería si su esposo, pareja de hecho, tuviera un permiso de trabajo o de estudios en Quebec. Rafael, ¿dónde está el enlace? Espero que lo puedo conseguir. Luego Andrea pregunta, tengo permiso de trabajo cerrado ya para extensión de visa de trabajo para completar mi año de experiencia en Quebec. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues invitaría entonces a pasar su examen de francés B2 o ver si tomo cursos de francés que podrían ser exentos del examen de francés y pedir el programa de experiencia, el CSIQ bajo el programa de experiencia quebequense. Y para los detalles, luego, si no logra encontrarlo, tome una consulta, aprovecha la consulta de hoy, porque es muy difícil explicar en detalle bien en el contexto entonces de un webinar así, y podremos ver a detalle luego cómo hacerlo.
Yesenia pregunta, ¿alternar las clases se puede trabajar full time para hacer la pasantía? Sí, sí, efectivamente. Yesenia, allí lo que necesitaba desde un principio, cuando pidió el permiso de estudios, era de demostrar que el plan de estudios tenía un componente de práctica, de pasantía. Y ahí podía pedir un permiso de trabajo co-op, que es un permiso de trabajo para trabajar en el marco de la pasantía a tiempo completo. Si no lo pidió, lo puede pedir más tarde. Pero entonces sí será posible siempre y cuando tenga permiso de trabajo co-op. Liliana pregunta qué pasa con los CSQ que se solicitaron antes de la suspensión del PEC. Es verdad que toca entrevista. La entrevista no es siempre, es sobre todo cuando el oficial tiene dudas respecto a su nivel de francés. Si no, los procesos siguen. Así si logró obtener el CSQ o si está en proceso, en principio todo sigue su curso. Va a hacer 2 preguntas más en Facebook, luego va a pasar a Instagram. Camilo pregunta, en el caso que siga suspendido el PEC para estudiantes, ¿hay posibilidades de aplicar a proyectos como el de Provincias del Atlántico o el de Provincias del Norte, del programa francófono de Ontario, con el permiso de trabajo posesiones de Quebec? La respuesta sencilla es sí, es posible. Hay condiciones, sin embargo, que en media hora no sé si podré explicarlas bien, pero la respuesta sencilla es sí, es posible bajo ciertas condiciones. Una última en Facebook por el momento de Wellington, que pregunta, ya estoy en Montreal como cónyuge, que estoy en programa mayor a 900 horas. Ya pasé mi solicitud de trabajo abierto, pues se aplicó, pero se ha tardado mucho. Tengo en salir el permiso de llamado y dicen que estoy a 94 días para salir. Wellington, no estoy seguro de la pregunta que me está haciendo. No sé si es un comentario o una pregunta, pero sea como sea, tal vez sea más conveniente que hagamos una consulta para resolver bien su situación. Ahora voy a Instagram. Entonces, voy a empezar aquí con, son nicknames. Antártida Moon. Es considerado un factor de negativo si al momento de presentar el examen médico tengo la presión alta para el proceso de residencia. En cuestión médica, la cuestión médica va a generar una complicación, un rechazo, si mi situación médica podría costar al Estado más de $20,000 al año al Estado, o bien si mi situación médica podría causar un peligro para la salud pública. Por ejemplo, si tengo tuberculosis, pero presión alta, no soy médico, pero por observación diría que rara vez va a costar más de $20,000 y lejos de eso. Leti pregunta, estoy en Canadá como turista y alcancé en junio el nivel B2 en francesizaciones. Tengo mi dossier abierto en Arrima, ¿cómo podría ganar tiempo y avanzar con el proceso? Estoy con mi esposo, ambos ingenieros. Están como visitantes. En este momento no hay mucho que hacer porque no conocemos los criterios. Seguir estudiando francés es seguramente una buena opción. Si no, debería probablemente considerar obtener una oferta laboral para un permiso de trabajo o pedir un permiso de estudios. Es posible desde Canadá como visitante pedir el permiso de estudios y de trabajo bajo ciertos criterios. Anthony pregunta, buenas noches, ¿ustedes asesoran para tener...? No veo más preguntas, creo que no logró escribir todo Anthony. Puedo decir que asesoramos para el 98% de los temas de inmigración. Tal vez no el 100%, sí, el 100% de los temas de inmigración. ¿En cuánto tiempo responden luego del acknowledgement of receipt? Es decir, en cuestión de residencia permanente, una vez que uno tuvo la confirmación de recepción de la solicitud bajo el programa de Quebec, el tiempo de espera es de más o menos 15 meses. Luego, Mafe pregunta, quería sacar una cita presencial contigo, ¿a dónde puedo comunicarme o dónde lo puedo hacer? Será con el enlace que hemos visto y en la comunicación por email siempre preguntamos si va a querer por Skype o en persona, y ahí podré indicar que es en persona. Nuestra oficina está en la calle Saint-Hubert, cerca del metro Jean Talon. Olga pregunta, ¿el CAQ es un requisito para el CSQ? Pero como esposo de una estudiante internacional, a mí nunca me dieron el CAQ. Ojo, Olga,
no es así. El CAQ es un requisito para el permiso de estudios o es un requisito para el permiso de trabajo con estudio de impacto sobre el mercado laboral. Son las dos situaciones en las cuales el CAQ se requiere, pero en otros casos no hace falta tener el CAQ. Entonces, luego, ¿cómo podría hacer? También invitar a tomar una consulta para ver, con base en su situación particular, cuál será el mejor camino por seguir. Orosas75 pregunta, ¿el permiso de estudio se puede pedir estando en Canadá como turista? Sí, es posible. El trámite depende de la situación, pero sepa que sí, es posible. André pregunta, envié mi extensión de visa de trabajo, pero no me pedían el CSQ. Tengo temor a que me lo nieguen. Hay varias categorías de extensión de permiso de trabajo, André. Entonces, hay una de las categorías que era con el CSQ, pero hay varias otras categorías. Entonces, no tengo suficiente información para decirles si está en buen camino o no. Luego, entonces, en Instagram sepan que me quedan 40 segundos. Entonces, les doy prioridad. Mi esposo va a estudiar y yo iría con permiso de trabajo abierto. Al completar el año de experiencia, pudiese pedir la residencia permanente o tenía que ser él. Probablemente sería usted, Connie, con el permiso de trabajo que acumulado un año de experiencia laboral tendrá mejores posibilidades. Para los que están en Instagram, el sistema no permite más que cierto tiempo para seguir. Va a seguir preguntas con unos 15 minutos, 10 minutos más o menos, 10 o 15 minutos. Podrán ir en Facebook para seguir haciendo o escuchando preguntas. No creo que haya espacio para hacer más preguntas, pero podrán escuchar las preguntas. Y Julián pregunta, mi esposa es acompañante y trabaja a tiempo completo, pero tiene una red de trabajo, ok, en Instagram nos terminamos. Ok, ok, lo siento para los de Instagram, tenemos un tiempo limitado en la plataforma. Ok, entonces sigo en Facebook. Eduardo pregunta, ¿puedo aplicar al PEC como trabajador si trabajo en Quebec, pero mi empresa decidió hacer todos los pagos en British Columbia, donde tiene su casa matriz? Sí es posible. Su empleador inclusive podría estar fuera de Canadá, inclusive, con tal que su lugar de trabajo sea en Quebec y que, aunque lo paguen desde British Columbia, desde Columbia Británica, su salario sea según las normas laborales de Quebec. Luz Giselle pregunta, el enlace está en Facebook. Tal vez podemos volver a copiarlo en Facebook. Entonces, a ver, voy a entrar aquí. Va a volver a ponerlo. A ver. Ok. Seguro que hay muchos comentarios porque mi sistema está súper lento. Ok, muchas gracias a todos por estar aquí, por cierto. Venga, les voy a poner el enlace y lo voy a fijar. No logro fijarlo. A ver si puedo fijarlo. No logro fijarlo. A ver, voy a poner... Ok, no sé, lo voy a repetir ahora en los comentarios, pero no sé cómo ponerlo arriba. Ok. Ya se conocen procesos de que se volvieron según la nueva ley. Si hablamos Alexander, si hablamos de la devolución del dinero, ya debía haber recibido un email o un mensaje en Mon Projet Québec con instrucciones para ello. Si no, justamente hoy por eWeber mandamos el enlace en cuestión en caso que no lo haya llegado. Debería haber recibido entonces un mensaje en Mon Projet Québec que le explica cómo pedir el reembolso del dinero. El live estará disponible por 24 horas.
Sí, Elizabeth, efectivamente, va a estar disponible durante 24 horas. Entonces, en principio está disponible en Instagram y... sí, está disponible en Instagram ahora mismo. Voy a verificar aquí, permíteme. Y sí, en Facebook lo vamos a dejar también por 24 horas. Sí, está disponible en Instagram y en Facebook lo va a estar también por 24 horas. Ok, ¿qué opciones para pedir la residencia tienen las personas que tienen Working Holidays? Entonces, a esta primera pregunta pues será acumulando un año de experiencia laboral, Fernanda. ¿Los cónyuges pueden hacer la francización? Sí. ¿La experiencia laboral de un año sirve para pedir la residencia permanente? Sí. Siempre y cuando sea 30 horas a la semana durante 12 meses y que tenga el francés oral B2. En el caso específico del Working Holiday Visa, que es de un año, sepa entonces que hay un truco, no sé si lo pudo escuchar durante la conferencia, que es de pedir una prórroga de su permiso de trabajo y beneficiarse del estatus implícito para acumular meses adicionales, para acumular sus 12 meses. Oscar pregunta, ¿el permiso de estudios se puede pedir estando en Canadá como turista? La respuesta es sí. De hecho, hay dos modalidades. Voy a explicar eso de manera muy breve porque es un poco complejo. Uno puede pedir desde Canadá como visitante el permiso de estudios en el exterior con la Embajada de Canadá. O sea, se hace en línea, pero se pide con la Embajada de Canadá que sirve su país de nacionalidad. O si como visitante empezó a estudiar un curso que es un prerequisito para un diploma, entonces desde Canadá podría demostrar que el curso que empezó de menos de 6 meses como visitante es un prerequisito para el diploma al cual se inscribió, podría pedir desde Canadá el permiso de estudios. Ahí no se manda a la Embajada de Canadá, sino a la oficina de visas canadiense. Luego Shirley pregunta, si mi esposo tiene 12 meses con el mismo empleador, pero cambio de trabajo, ¿es posible el CSQ? Sí, totalmente. Cuando hablamos de 30 horas a la semana con el mismo empleador, se dice en una misma semana, pero puedo trabajar, por ejemplo, 6 meses con un empleador, luego 6 meses con otro empleador, o 6 meses en un empleo y 6 meses con otro empleo. Y ahí cuenta. Realmente cuando hablamos de un mismo empleador, el mejor ejemplo es trabajo 29 horas a la semana con un empleador, trabajo 29 horas con otro empleador, aunque acumulo 58 horas, no califico porque no tengo 30 horas con un solo empleador. Liam pregunta dónde no aparece el enlace. Lo voy a copiar una vez más en los comentarios y ya okay. Es muy difícil. Agradezco muchísimo su interés y las numerosas preguntas. Realmente me encantaría poder responder más y eso hace que lo que publicamos luego se va rápido. Ok, y también está efectivamente por debajo del video. Si hacen clic en el video debería aparecer y en uno de los comentarios que aparece arriba también debería estar el enlace. Ok. Si llevo... Teoro pregunta si llevo varios meses de estudio de 1800 horas por pedir a mi esposa con permiso de trabajo abierto. Sí. Ahora, para ver qué tantas posibilidades tiene de calificarse, debería hablar con usted, o ustedes más bien, para ver la situación, pero en principio la respuesta sencilla es sí, depende luego cómo calificarse. Olga pregunta, ¿el CAQ es un requisito para el CSQ? Pero como es... ok, no, ya respondimos eso. Al terminar las clases, ¿se puede trabajar full time para hacer la pasantía? Ya respondimos eso. Luz Gisele pregunta la cita, ya pusimos el enlace. Camilo pregunta en el caso que siga suspendido el PEC para estudiantes de posibilidad de aplicar a proyectos. Ok, entonces veo que personas están en Facebook y en Instagram al mismo tiempo. Pablo, soy colombiano profesional, me gustaría emigrar con mi esposa también profesional. Mi hermano ya es ciudadano, vive en Quebec. Después de emigrar mediante ARIMA y programa de trabajo calificado a Quebec. En ese momento, no. O sea, posible, si hablamos de posible, eventualmente diría sí, pero hoy por hoy no hay ninguna invitación y no conocemos los parámetros precisos para recibir una invitación en ARIMA.
Entonces, a corto plazo, diría, puede buscar otras opciones, pero si tiene interés en estar en Quebec, debería tener paciencia si no puede venir como estudiante o como trabajador temporal. Y también invitaría de manera general a pedir una consulta para ver con base en el conjunto de su situación qué convendría mejor a su situación. Voy a hacer 3 minutos más de preguntas. Hay muchas más y me encantaría responder a todas, pero estaría aquí hasta las 3 de la mañana según veo y no terminaría de responder a las preguntas. Muchas gracias otra vez por su gran interés, su gran participación. Son un público genial, los quiero mucho. Realmente, wow, realmente voy a extender de unos minutos más, pero debo decir, son un super público, son súper respetuosos con sus preguntas, tienen buenas preguntas, nadie insulta a nadie, nadie dice a nadie que tiene una pregunta tonta o algo así. Son preguntas inteligentes que hacen realmente, wow, son súper geniales. Realmente, insisto, me encantaría responder más. Pero aquí voy a enfocarme en las preguntas. Ya, ok. La situación laboral de mi pareja puede afectar la aprobación de mi permiso de estudio. Sí, pero depende siempre, es un conjunto de factores. Por ejemplo, si su pareja no trabaja, podría afectar, pero hay que considerar también la situación general de la familia. Si de manera general tiene una situación, digamos, económicamente estable, ahí tal vez no afecte tanto. Entonces, Sergio diría de manera general sí afecta, pero según el conjunto de situación podría no afectar tanto. Mario pregunta, para el PEC trabajador son 12 meses tiempo completo en el mismo empleador. Entonces, sí, voy a aclarar ese tema porque es un poco confuso. En un periodo de 12 meses puedo cambiar de empleo. Por ejemplo, puedo trabajar 3 meses con un empleador, 3 meses con otro y así. Y de esta manera acumular mis 12 meses. Pero cuando digo con un mismo empleador, hablo del periodo de 30 horas por semana en una semana dada. Entonces, si trabajo 15 horas a la semana con un empleador y 15 horas con otro empleador y así acumulo mis 30 horas, no cuenta. Debo acumular con un solo empleador mis 30 horas en una semana. Andrea pregunta, para el permiso postdiplom, ¿el empleo debe estar en relación con el estudio realizado? No, es un permiso de trabajo abierto. Puede trabajar en casi lo que sea, salvo las excepciones que mencioné, pero no tiene que hacer relación con los estudios. Puede ser confuso eso porque hay ciertos programas de inmigración en Canadá, por ejemplo en Saskatchewan, que exigen que la experiencia laboral esté en relación con lo que uno ha estudiado. En Alberta también hay eso, pero para el programa de Quebec no hace falta. Pedro preguntaba, ¿vale la pena aplicar por Arrima? Si estuve en Mon Projet Quebec y me devolvieron el expediente. Sí, totalmente, Pedro, siempre y cuando usted depositó la solicitud de Mon Projet Quebec cuando estaba en Quebec con permiso de estudios o permiso de trabajo válido, o bien que al 16 de junio de 2019 estaba en Quebec con permiso de trabajo o permiso de estudios válido. Adrián pregunta, buenas noches, sí, estando en Canadá como estudiante internacional de un DP de 2 años en un instituto designado, ¿qué sería más viable? ¿Pedir permiso de trabajo o visa de turista para mi esposa colombiana? Sin conocer el conjunto de su situación, diría permiso de trabajo. Es mucho más conveniente porque ella tendrá su permiso de trabajo abierto y entonces si ella acumula 1 año de experiencia laboral y logra un nivel de francés B2 y ahora con los cursos de francización gratuitos tendrá, me gusta pensar, buenas posibilidades de lograr eso. Entonces tendrán un acceso, me gusta pensar, facilitado, no voy a decir fácil, nunca es fácil, pero facilitado a la residencia permanente. Julián pregunta si estoy trabajando y tengo un área de trabajo y el tiempo de incapacidad cuenta como experiencia de trabajo. Depende. Si es, por ejemplo, por paternidad, sí cuenta. Si sigue recibiendo... depende de la situación. Depende. Luego hay varias figuras. Tener que conocer la razón de la red de trabajo.
Solo puedo decir depende. Es una muy buena pregunta, pero hay muchos factores aquí que entran en cuenta. Hay la duración de l'arrêt de travail, hay el motivo del arrêt de travail, si es cuestión de salud o de paternidad o maternidad, en general no va a afectar, pero si luego se prolonga, depende, y en todo caso de mantener su relación de empleado. Luego Alexandra pregunta, ¿es necesario que el empleador haga un contrato de trabajo especial al adquirir o mientras espero el permiso de trabajo después de los estudios? No, porque es un permiso de trabajo abierto. Ni hace falta tener la oferta de empleo para pedir el permiso de trabajo postdiploma. Y ahora sí, 2 preguntas más y luego ya nos vamos a despedir. Pablo pregunta, buenas noches, soy colombiano profesional, me gustaría emigrar con mi esposa. También, no, ya vimos eso, perdón. Cinti pregunta, monto aproximativo del precio por el proceso. Depende, porque si es un proceso de permiso de estudios, nuestros honorarios dependen, están alrededor de $3,000 o $3,500 para la familia. Si hablamos del PEC, para la familia son $3,500. Para el permiso de trabajo, también 3.500. Pues podemos decir entonces, si hablamos de la representación de nuestro despacho, es alrededor de 3.500, pero depende de su situación personal. Pero es una figura general en el caso de los programas de Quebec. Y el costo de la consulta se deduce del total de los honorarios. Penúltima pregunta. Wilson, si te niegan una visa de turismo, ¿hay algún problema o tendría un inconveniente al intentar solicitar la visa de estudios? Efectivamente, es más difícil tener un permiso de estudios que una visa de visitante. Entonces, Wilson, si tuvo la visa de turista negada, va a ser más difícil obtener el permiso de estudios luego. Mas no es imposible. Hay que ver luego los motivos del rechazo de la visa de visitante. A veces, si hay, por ejemplo, una solicitud que no fue suficientemente sólida, faltaron pruebas, faltó una buena carta de explicación, podría ser posible volver a pedir, hacer una solicitud ahora de permiso de estudios que fuera exitosa, pero es un factor negativo, no hay duda de ello. Andrés pregunta, hola Yves, estoy invitado al programa de doctorado en la Universidad de Laval, felicitación. Voy a viajar con mi familia, tengo el dinero para el primer año, ¿cómo puedo soportar el resto del dinero? Entonces, como veamos, si en el caso de un doctorado es un poco particular porque a menudo el doctorado viene con una oferta de empleo como asistente de profesor o asistente de investigación y hay una beca o remuneración. Entonces, eso puede ser una manera. Decía que uno no puede depender de un eventual trabajo en Canadá, pero aquí no es un trabajo eventual, sino es una oferta que nos hace la universidad en muchos casos. Sino, debería demostrar una fuente de ingresos estable desde su país de nacionalidad, que podría ser, por ejemplo, apoyo financiero de su familia, algún negocio que seguiría manejando, alguna propiedad o propiedades que alquilaría que generaran un ingreso de alquiler. Hay muchas otras preguntas, todas excelentes, pero ya es tarde, debo despedirme. Muchísimas gracias a todas y todos. Lo repito, son un público genial, mucha paciencia y tolerancia con nosotros por la situación que tuvimos con la plataforma. Nos adaptamos y vinieron en buena cantidad aquí, les agradezco muchísimo. Realmente son geniales. Muy feliz noche. Y entonces, si vamos a dejar el video por 24 horas y el PowerPoint también está aquí. Muchas bendiciones a todas y todos. Chao, chao.